Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 43 del Tratado de Kiddushin, que corresponde al estudio del día 10 de Tishri, es decir, el día de Yom HaKippurim. Aprovechamos para desearos a todos Hatimá Tová, que esperemos que hayáis todos sido inscritos y sellados en el libro de la vida, y ya de camino hacia la fiesta de Sukkot, que llega para nosotros al final de esta semana. Comenzamos la Gemara y nos dice: אני למען דאמר, שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדין, למען דאמר מלמדין, מעיקה לממר. Estábamos viendo si, al igual que existe un shaliach para cumplir con una mitzvah, se puede hacer shaliach para una transgresión. Y entonces estábamos viendo igualmente que había varias fuentes. Una era Me'ilá, el aprovecharse del Ekdesh. Otro era Shelihut Yad, es decir, tomar y servirse de algo que fue puesto en depósito para ti. Y otro era Tebijau Mejirá, es decir, alguien que robaba un animal y lo degollaba o lo vendía, que tenía que pagar 4 o 5 veces su valor. Entonces, tenemos varios versículos, dice, para aquel punto de vista que dice que cuando dos versículos vienen a hablar del mismo tema, no se aprende de ellos. Está muy bien, así rechazamos las otras pruebas arriba. Pero para el punto de vista que dice que sí se aprende, ¿qué es lo que vamos a decir? Dice, Gale Rahamana Bishhutehut. Es decir, la Torá, ella misma nos reveló esto que estamos diciendo con respecto al Shehutehut. ¿Qué es Shehutehut? Una persona que hace shejitá de un animal Kodesh fuera del Bet HaMikdash. Es decir, no se puede ofrecer una ofrenda más que en el Bet HaMikdash. Como dice, Dam Yehashev la Ishaú, Dam Shafach. Es decir, si hace la ofrenda de ese animal fuera del Bet HaMikdash, será considerado para él como sangre vertida sin motivo. Dam Shafach, porque vertió sangre. Ahora dice, la Ishaú, a él le va a ser considerado. Veló, Shelujo, pero no para su enviado. Entonces pregunta ahora la Gemara, Ashkehan. Encontramos entonces que en Shelihut le de verá que no hay hacer shaliach para una transgresión, ya ve Shehutehutz, con respecto al degollar un animal fuera del Bet HaMikdash. Dejó la Torah Menalan. Ahora, ¿de dónde lo extrapolamos a toda la Torah? ¿De dónde lo aprendemos? De Yalev Mishhutehutz. Lo vamos a aprender de esto justamente por un binyanab. Pregunta la Gemara. A de Yalev Mishhutehutz. Ahora que ya aprendimos de Shehutehutz, ¿sí? Nealiv Mehanach. Es decir, aprendamos también para la Me'ila que dijimos. Bejadas Mekorot Hamubaim Leel Sheyesh Elichut de la Baravera. Y para las otras fuentes en las cuales hemos visto que sí que existe Shelichut para una transgresión. Responde la Gemara y dice: Hadar Katab Rahamana. Ahora, por eso, después de que escribió la Torah en cuanto al que sacrificó un animal fuera del Bet HaMikdash, que le será considerada como sangre a él, a esa persona, añade la Torah y dice: Benihrat Haishau, y será caret, es decir, será cortado del pueblo ese hombre. Otra vez, Haú, él, Eno Iñan le gufo. Entonces, si no lo vas a aplicar a él, porque ya dijiste en el principio del versículo, él y no su enviado, entonces aquí se lo vas a aplicar. Tenehu Iñan lejo la Torah de Kula, entonces sácalo ese Aú, que está de más, para enseñarlo para toda la Torah entera. Pregunta la Gemara, le manda a Marsh en el que tuvimos 20 queja de Meamdin para aquel que dice que dos versículos que hablan de lo mismo no se aprende de ellos. Entonces, no se puede aprender Meilá y Tebijá y Shilihut Yad, que si se puede hacer Shaliach para una transgresión para toda la Torah entera. Hane, esta que es de la Shabbat, Haú. Es decir, que está escrito en cuanto al que degüella un animal, una ofrenda fuera del Bet HaMikdash. Maidarishbeu, ¿cómo van a explicar ellos esta explicación? Aquel que dice que no se puede aprender de dos versículos que hablan de lo mismo. Dice, Hadaú,
un Hau, el, le Maute, Shenaim, Shohazim, Besakin, Beshohatin. Viene a excluir al caso en el que son dos personas que sujetan el cuchillo y hacen la shahita, bien, del animal. Solamente él, una sola persona, es transgrede. Bejad, y el otro Aú que hemos visto ahora, de él, Hu, velo anus. Es decir, será Karet, él y no aquella persona que hizo shahita fuera del Betamigdash por una causa de fuerza mayor, anus. U velo shogeg, o él, o si lo hizo él, el que lo hizo a propósito y no el que lo hizo sin querer. U velo muta, él o aquello, aquí, perdón, él y no aquel a quien los otros le equivocaron y entonces por ello lo hizo. Entonces pregunta la Gemara, entonces ese punto de vista que dice que dos versículos que vienen como uno solo sí que se puede aprender, que aprenden de a u, es decir, de las dos veces que te ha puesto él, más a u, entonces, ¿qué quiere decir? Perdón, ¿de dónde aprenden ellos esto que acabamos de explicar? Es decir, esta explicación es otra vez, repetimos. Tenemos si un shaliach se puede hacer para una transgresión. Entonces viene y hemos visto en el LAF anterior varias posibilidades y ¿qué quedamos? Que para el punto de vista que dice que varios versículos, dos versículos que hablan de lo mismo, no se puede aprender de ellos. Entonces por eso decimos no se puede pasar de los casos excepcionales que vimos que sí que había Shelihut para la vara verá, no se puede aprender para toda la Torah. Muy bien. Entonces esto es para los que dicen que no se aprende que sí se aprende de estos versículos. Perdón, que no se aprende. Pero para los que dicen que sí se aprende, ¿cómo hacemos entonces? Dice, no, ellos lo aprenden de la repetición, perdón, de la palabra Hahu en Shehutehutz, aquellos animales que son degollados fuera del Betamigdash, que está prohibido. Y dice, Hahu, y ese hombre vertió sangre, ese hombre y no es emisario. Les preguntan, y entonces, después continúa diciendo la Torá, Benihrata Ishaú, y será Caret ese hombre, que no vamos a volver a decir ese hombre no es su emisario. Dice, de ahí se aprende para toda la Torá entera. Siempre según el punto de vista que dice que dos versículos que hablan de lo mismo, sí se puede aprender de ellos. Y entonces, si ahora ya lo aprendí para toda la Torá entera, lo que tú no me excluiste, porque dos versículos que hablan de lo mismo sí se aprende, y me excluiste Me'ilá, Shehitá Mejirá y Shelihat Yad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Dice, no, eh, perdón, antes de eso, ya lo extrapolamos a toda la Torah. Ahora viene y dice, bueno, ahora tenemos este Jaú, y de ahí aprendes, me parece perfecto, un estudio perfecto. Aquel punto de vista en la Halajá, o en la Gemara, que dice que dos versículos que hablan de lo mismo no están puestos para que aprendas de ellos. Entonces, este aú que tú estás utilizando, ¿para qué lo utilizan? Entonces, uno lo utiliza para excluir que si son dos personas que hacen shejita al mismo tiempo sujetando el cuchillo, solamente uno es culpable. Y el segundo ¿a qué se refiere? Él y no si lo hizo por fuerza mayor o si lo hizo sin saber o porque le equivocaron. Muy bien. Ahora, estas tres cosas que acabamos de decir. Idag, el que dice que dos versículos que vienen a hablar de lo mismo sí se puede aprender de ellos y que por lo tanto utilizan aú para aprender para toda la Torah entera que no hay salidas para una de Baravera. ¿Cómo aprenden que él y no si fue por fuerza mayor o si le engañaron o que dos personas están sujetando el cuchillo? ¿De dónde lo aprende él? Dice, le responde a la cámara, mehu, perdón. Del hecho, el que no dice Benihrat hu, sino que dice Benihrat aish hahu, hay una hei de más. Esa hei de más viene a enseñarnos. Y entonces nos dice así las palabras. Dice mehu ahu. Dice veidach.
y aquellos sabios que dicen que dos versículos que vienen como uno solo no se aprenden. ¿Qué aprenden de la Hei? De Hahu. Dice, Hu, Ahu, lo darash. Ellos no hacen una explicación de esa Hei que está de más. Vejad de Tane, y entonces aquello que fue enseñar una vereita a Omer, le Sheluchol, que le dice a su enviado, Se harok et anefesh. Sal y mata a fulano. Hayab, ¿quién es el que es culpable de matar? El Shaliach, el enviado. ¿Sí? Veshelujav, Vesholjav, y el que le envía, Patur, está exento, no mató a nadie. Shemai, Shamay Azaken, Omer, Mishum, Hagai Hanabi. Shamay el anciano dice en nombre de Hagai Hanabi, Sholjav Hayab, el que lo envía a matar es culpable. Sheneemar, porque dice el versículo, Oto Harakta Bejerev Bene Amón. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquella reprimenda que le hizo Natán a Naví a David Amelech, cuando mandó a Uriah, el marido de Bathsheba, al frente. Y ahí murió por la mano de los amonitas, que eran los enemigos, pero David Amelech lo puso ahí para matarlo. Entonces, cogió y es como si, entre comillas, hizo Shaliach a los amonitas para matar a esa persona. Dice, Maita ama de Shamaya Zaken. ¿Cuál es el motivo de Shamaya Zaken? Casaba que tuvimos ben quejad, melamdin. Él opina que dos versículos que hablan de lo mismo no están puestos para que se aprenda de ellos. Y Hahu, lo darish. Esta, esta Hei de más que está en Hu, que hemos visto antes, él tampoco la aprende. Y Baetema si quiere decirle Olam Darish. En realidad sí que utiliza esa explicación de Hu Hahu. Mai Hayab. ¿Qué quiere decir que es Hayab? Que es culpable. Hayab Bedine Shamayim. Es decir, que el que envía a otra persona a hacer la transgresión de matar a otra persona, no es que sea Hayab, que si hay testigos, lo advierten, etcétera, va a tener pena de muerte, sino que va a ser Hayab en el cielo. Es decir, del cielo le van a considerar que mató y se va a encargar de que pague su falta. Y claro, el Tanakama, ahora pregunta la Gemara, puesto que el Tanakama, el primer sabio de la verita, que discute con Shammai Zaken, Sabara Filu midine Shamaim Nami Patur. Es decir, si me dices que esto es lo que dijo Shammai Zaken, que solamente es Bide Shamaim, entonces quiere decir que la otra opinión en la verita, quiere decir que incluso de el juicio celestial, también está exento el que envía. El Adina Rabba Bedina Zuta y Kabenayum. Responde a Gemara y dice, efectivamente, según la opinión del Tanakama, el primer sabio en la Bereitá, el que envía perdón, a Meshaleach Bedine Shamaim, perdón, Tanakama Hayab a Meshaleach Bedine Shamaim. Dice, no, también el Tanakama está de acuerdo que el que envía a alguien a matar a otro, también tiene un juicio en el cielo. ¿Dónde está la discusión? Es cuál es el castigo con el cual lo va a castigar el cielo. Uno dice que es Dina Zuta, Dina Raba, sí, un castigo grave, y otro dice que es un castigo más leve. Muy bien, viva el tema. Y si quieres decir, Shane Atam, ahí es diferente en el tema de matar, de Gade Rahamana, porque la Torah especificó claramente, Oto Harakta Bejerev Bene Amon. Es decir, que tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es decir, que claramente está diciendo la Torá que el que manda a matar a otro es como si lo estuviese matando él mismo. Pregunta la Gemara Veidach y el Tanakama, el primer sabio que opina que en Shaliach le da para verá que no hay un enviado para hacer una transgresión, tampoco en el hecho de matar a alguien. ¿Cómo va a explicar el versículo? Tú lo mataste a él por medio de los hijos de Amón. Responde la Gemara y dice, Hareleja, que Jerez bene Amón. Es decir, no le va a decir con la espada, sino como con la espada de los hijos de Amón. Majer ben Amón en Atane en Ashalav, igual que sobre la espada de los hijos de Amón, tú no vas a recibir castigo por ellos. O Uriah, Agití y Atane en Ashalav. Entonces tampoco por Uriah, Agití no vas a recibir castigo. Maita Ama, ¿cuál es el motivo? Mored ben Malchut Haba, que Uriah, Agití
el marido de Bathsheba, era un rebelde contra el reino, de que amarle, porque le dijo Uriah Hití a David, ve Adoní Joab, vejol abde Adoní al penea Sadeh Joní. Es decir, habló de Joab, que era el general más importante del rey, le llamó, le dijo, ve Adoní Joab, mi señor Joab. Pero ¿quién es tu señor? Tu señor es el rey. Joab no es tu señor, es el general. Entonces de ahí aprenden nuestros sabios que Uriah era Mored Malhut, estaba rebelándose contra el honor del rey. Y todo el que se rebela contra el honor del rey tiene pena de muerte. Y por lo tanto le está diciendo, no vas a tener castigo tampoco por haberlo mandado matar. Itmar, así fue dicho. Rab Amar, dice Rab, Shaliach Naase Ed, un enviado puede al mismo tiempo ser testigo. De ver Rabbi Shila, hambre, en el Beta Midrash de Rabbi Shila dijeron, en Shaliach Naase Ed. No, no puede ser testigo al mismo tiempo. Maita ama de Rabbi Shila, Shila, ¿cuál es el motivo del Bet Midrash de Rabbi Shila? Y le mamishum de lo amarle, si me es porque le vas a decir que no le dijo específicamente semitestigo, Habelied, semitestigo, el ameata. Entonces, Kidesh Isha bifnei shnaim, si el hombre hizo Kidushin a la mujer delante de dos hombres, velo amarlaem, ateme edai, y no les dijo, vosotros sois mis testigos, Ajinami, de lo abu Kidushe, entonces aquí tampoco van a recaer los Kidushin. Ela, de paso se ha dicho, cuando se nombra a los testigos para el casamiento, antes de la firma de la que tú vas, se le dice a Temedai, vosotros sois mis testigos para que realmente esas personas sean designadas como testigos. Explica entonces la cámara. Ela, entonces, el motivo de Rab, Amar Shila, Shaliach, nace él, ¿cuál es el motivo? Que dijo que un Shaliach sí que puede ser testigo. ¿Por qué? Lefi, Alume Ka me alimna le milta. Es decir, ¿por qué? Porque el testimonio que sale de la boca del Shaliach que hizo la acción es un testimonio fiable y que tiene mucha más fuerza. De ver Rabbi Shila, pero en el Beta Midrash de Rabbi Shila, hambre en Shaliach Naseed, que el Shaliach no se puede convertir al mismo tiempo en testigo, que van de Amarmar, Shelujó, Shel Adam, que motó, dice el que envía, el enviado de la persona, es como la persona mismo, Habale que gufe, es decir, es como si fuese el mismo que está dando testimonio sobre sí mismo, no puede. Pregunta entonces la cámara, Métibe. Vamos a obtener una pregunta de una vereitá. Amar dice, Sheloshat Seu Bekachuli Isha. Un hombre le dice a tres hombres, salid y consagradme una mujer. Ejad, Shaliach, uno es el enviado. Ushnai Medim, y los otros dos son los testigos. Libre Bechamay, según Bechamay. Betilel Ombrim, los sabios de Betilel que dicen, Kulam Sheluchim Hen, todos son enviados. Ven Shaliach nace él, y el enviado no se puede convertir en testigo. Dice, Adkan lo pligue, hasta aquí la discusión de está. El Abishrosha, cuando son tres. Balbishnai, pero si son dos, libre a todo el mundo está de acuerdo que no, que el enviado no puede al mismo tiempo ser testigo. Entonces responde la Gemara, ¿esto qué es? Rab, de Amar, que dijo que sí se puede hacer testigo al enviado. Kihai Tana, es como aquel sabio. De Tania, como se enseñó en una vereitá, Rabinatán, Omer dijo Rabinatán. Bechamay Omrim Shaliach Beed Echad, es decir, Bechamay dicen que un enviado y un testigo se pueden unir para testificar sobre los Kiddushin. Betilel Omrim y Betilel dicen Shaliach Ushne Edim, un enviado y dos testigos. Rab que Bechamay. Rab opina como Bechamay. Responde a la cámara y dice, Epuch, dale la vuelta. No. Rab opina como Betilel. Rabaja, Bere y Rabaja su hijo, perdón, Rabaja, Bere de Raba, el hijo de Raba, Matne Ifka, lo enseña las opiniones
entre Rab y Rabbi Shila al revés. Rab Amar en Shaliach Naser Ed. Rab dice que un enviado no puede ser testigo. De ver Rabbi Shila, en el Bet Midrash, Rabbi Shila dijeron, Shaliach Naser Ed, que un enviado sí puede ser testigo. Veir Geta, Shaliach Naser Ed. ¿Y la halajá cuál es? Que un Shaliach, un enviado, sí puede ser el testigo de aquello a lo que fue enviado. Amar Rab Nachman, dijo Rabba en nombre de Rab Nachman. Amar Lishnaim, Seuve Kachulisha. Le dijo a dos hombres, id y consagradme una mujer. Hen Sheluchab, hen Edab. Tanto uno como el otro son los enviados y tanto uno como el otro son los testigos. Vejen Begirushin, y así mismo pasa con el divorcio. Vejen Bedinim Amonot, y así también pasa con las leyes relacionadas con el dinero. Entonces, explica la Gemara. Porque es necesario que Rav Nachman nos enseñe que el Shaliach es también un testigo, también en Kiddushin, también en Girushin, también en leyes económicas. Utzija, en realidad necesito todo. De Yashmeinan, porque si nos hubieses enseñado Kiddushin solamente para los Kiddushin, Mishum, de le Masra Kaate. ¿Por qué? Porque al Yedea Kiddushin, por medio de los Kiddushin, ella queda prohibida a todo el mundo. Entonces, eh, y no podemos, no vamos a sospechar, no hay por qué sospechar que ellos vengan a mentir. ¿Qué motivo tendrían para mentir, para prohibir a esa mujer, a todo el mundo, y Bealehem Besheker, y también a ellos, por medio de una mentira? A Balbe Girushin, pero en cuanto a los Girushin al divorcio, Nehush, tenemos que sospechar. Shema Einav Natamba, porque a lo mejor el emisario puso sus ojos en ella y se quiere casar con ella. Minan. Y si nos hubieses enseñado Gerushin solamente con los Gerushin, con el divorcio, Mishum, de Iteta, Levetre, Lojazia, porque una mujer no se puede casar con dos hombres. Si son dos emisarios que al mismo tiempo son dos testigos, vas a decir, ok, uno mintió porque se quiere casar con ella, pero dos no van a mentir porque ella no se puede casar con los dos a la vez. Abalbe Mamona, pero en cuanto al dinero, Emma, ¿qué voy a decir? Hane, Miflag, Palge, se dividieron el dinero entre los dos. Y entonces por eso testifican, son testigos, van a testificar algo falso y van a decir, bueno, nosotros nos quedamos, fuimos a por el dinero, somos los emisarios, vamos a testificar y después entre tú y yo nos dividimos el dinero, por eso exige, es necesario. Explica la Gemara y dice, Maika Sabar, ¿qué es lo que opina Rabbi Nachman, perdón? Y Casabar, Hamalbe Javero Baedim, que aquel que presta a su compañero frente a testigos, Sarich Lefor o Beedim, también tiene que cobrar únicamente frente a testigos. Entonces, Hare, Ane, no Geim Beedut Ninhu, Diamre, lo parae. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Los enviados están ellos mismos atentando, por así decirlo, contra su propio testimonio. ¿Por qué? Porque si dicen, no sabemos, Sheparueta, que es la Malvé, si cobró el dinero del prestatario, el que pidió prestado, a Marleu, Piruni, entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el prestamista? Piruni, Ejedir Ulieta Kesef, devolverme el dinero que os di. Y puesto que ellos no son fiables para decir que ya lo devolvieron, entonces ellos necesariamente tienen que decir que ya le dieron el dinero, ¿sí? Para liberarse de esa deuda. ¿Qué encontramos aquí? Sheyesh Laem, Negi'ah Badabar, que tienen un interés en decir que pasaron el dinero al Malvé, al que pidió el préstamo, para eximirse a ellos mismos de ese dinero. Ahora, concluye la Gemara y dice, él, Aleolam, en realidad vamos a decir, Casaba Ram Nachman, que lo que opina Ram Nachman, Hamalbet Javero Be'edim, en Sarichle por Obedim, el que presta dinero a su compañero por testigos, no necesita, pero el que pide prestado con testigos,
no necesita pagar delante de testigos. Un migo de Yajlele Memar. ¿Y qué tenemos aquí? Un migo. ¿Migo qué es? Puesto que tengo un argumento mejor, que yo podía haberme eximido y no lo utilicé. De Yajlele Memar, podría haber dicho, Ahadrinhu le lové, es decir, devolvimos el dinero al lové, al que presta. Shayune Manim al porque ahí se les habría creído. Entonces, Hare Inken, Hare Enam ne Nogim Baidut. Ellos no están interesados en ese testimonio, no tienen ningún interés. Veyejolim, Lememar, para N la Malve. Y entonces por eso pueden decir que cobraron el dinero del Malve, del que pide prestado, Behem, Nemanim Alkaj, Betorat Edut. Y a ellos se les cree por medio de su testimonio. Ahora, de Takun Rabbanan, perdón, Veashta, de Takun Rabbanan Shebuat Hesat. Ahora que los sabios establecieron un juramento, Gam y Momerim, que también sí dijeron que el que pide prestado a un compañero con testigos no tiene por qué devolver con testigos. Y ahora que fijaron que hay que jurar, si se devolvió o no. Ishtab'e Hanedim de Yahib Nale, vamos a hacer jurar estos testigos, que eran los enviados, que cobraron el dinero. Umishtaba Malve de los Shakile, y el Malve, el que presta, que jure, ¿sí? Shetoen Shelon Nifrajobo, que jure que no cobró su deuda. Uparele lo ve, le malve, y que el que pidió prestado le jure al que le dio el préstamo. Muy bien. Ahora, ¿qué más vimos en la Mishnah? Otro de los puntos que vimos en la Mishnah, dijimos, Aish Mekadesh el Dito. El hombre puede consagrar a su esposa, a su hija, perdón, cuando es una ara, cuando es una joven entre 12 años y medio. Él mismo o a través de un enviado. Tnan Hatam. Se enseñó ahí. Naaram Ameorasá, Hibe había, Mekablimet Gita. Es decir, una joven que fue consagrada, ya está Meorasá, tanto ella como el padre pueden recibir el get, el acta de divorcio, y queda divorciada, ya sea que lo recibió el get ella misma o que lo recibió el padre. Amar Rabiuda dijo Rabiuda, Enshete Yadaim Zohot Keja, dice, no, dos manos no pueden recibir algo como una sola. Ela, entonces, había Mekabel el Gita, el padre es el que recibe el get. Bejol, Sheen Yeholá Lishmor et Gita, y mientras ella no pueda, no sea suficientemente grande para tomar responsabilidad de cuidar ese get, en Yeholá Garesh no se puede divorciar esta joven. Amar Resh Lakish dijo Resh Lakish, Bemachloket de Gerushin. En realidad, aquí lo que hay es una discusión entre Rabbanán y Rabiudá sobre el divorcio, que según los Rabbanán, según los sabios, la joven tiene la posibilidad de recibir, tiene yad para recibir el get, y según Rabiudá no. Ahora, Mide Nishma, de aquí vamos a aprender, Kach Machloket de Kidushin, que la misma discusión está en cuanto a los Kidushin. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, Machloket le Gerushin, Abba le Kidushin dibrea kol, había velohi. Es decir, ¿qué dice Rabbi Yohanan? Que la discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbanán es solamente con respecto a los Girushin. Pero con respecto al Kiddushin, todo el mundo está de acuerdo. También Rabbanán, que el padre es el que recibe el dinero del Kiddushin y no la joven, quien la yad, porque no tiene todavía la mano, es decir, la posibilidad de recibir ese Kiddushin. Hasta aquí llega el DAF 43. Que tengamos un excelente día. Fisku Veimso.